¿Soy un ruido o soy yo? ¿Eh? ¿Es la obra? Ok. Si oía como un maullido o algo así. Es un gato. Bueno, no le hagan caso. Me están haciendo bulla por ahí, va, pero ok. Entonces le comentaba que cuando empezó a crecer la iglesia en los primeros días después del bautismo del Pentecostés, sucedieron varios problemas y obviamente al momento de que empezaba a haber un crecimiento acelerado, hubieron muchos desórdenes, no solo desórdenes en las áreas, digamos, naturales de la iglesia, porque desde el momento en que uno empieza a relacionarse con otras personas, empiezan a haber fricciones o empiezan a haber desacuerdos que pueden generar problemas, y obviamente es algo natural, ¿verdad? Eso lo expliqué el día viernes, que mi papá me decía un dicho, decía: si querés saber cómo es aquel, viví con él, ¿verdad? Porque estás 2 días, 3 días con esa persona y ya tenés un roce. Si no tiene un carácter afín al tuyo, te vas a estar raspando, ¿eh? Les contaba a los hermanos que en los campamentos de jóvenes generalmente hay mucho roce, porque pues te toca dormir con una persona 2 noches seguidas y no sabes si ronca, si se levanta tarde, si no es limpio, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces hay muchos roces. Eso es la parte natural que los discípulos tuvieron que ordenar, porque dice la Biblia que ellos tenían problemas al momento de distribuir los alimentos que eran para las viudas helenistas y para las viudas de los judíos, o sea, para las viudas de los griegos y para las viudas de los judíos. Entonces ellos tuvieron que intervenir, pero yo también veo al apóstol Pablo tratando de ordenar los aspectos espirituales que sucedían dentro de su casa, dentro de sus iglesias, para que no hubiera tampoco problemas en los ámbitos espirituales, porque el mover del Espíritu Santo era demasiado fuerte. Y entonces cuando el Espíritu Santo empieza a moverse demasiado fuerte y con demasiada frecuencia, fue necesario que el apóstol Pablo le escribiera a los corintios para sentar cierto tipo de orden, para sentar cierto tipo de doctrina que ordenara cualquier tipo de desorden que pudiera haber. Ellos tenían problemas graves en los asuntos espirituales, porque dice la Biblia que ellos habían llegado a caer en un desorden en cuanto a la profecía, y Pablo tuvo que sembrar cimientos o fundamentos para que la profecía fuera dada en orden. Tuvieron problemas los corintios también con respecto a la Santa Cena, y Pablo tuvo que decirle: mire, la Santa Cena no es para emborracharse, solo para que se dé, para darme a entender que cuando una iglesia empieza en un periodo de ensanchamiento, debería de estar el ministro, consciente de que de manera constante deberíamos de predicar y enseñar a nuestra congregación a ordenarse, porque el orden obviamente es algo que Dios le agrada, y el desorden es algo que a Dios le desagrada. Y usted se recuerda que el Señor, desde que empezó a trabajar con el pueblo de Israel, que los escogió a ellos como pueblo, ellos tenían mandatos de incluso ponerse de manera ordenada, acampar de manera ordenada alrededor del tabernáculo que se había establecido en el desierto. Es decir, no es de que se mezclaban las tribus, sino que las tribus tenían sus posiciones dentro del campamento. Cuando iban a la batalla también tenían sus posiciones en la batalla, y todo tipo de orden siempre proviene de Dios. Diga conmigo: orden. Pero el desorden proviene del enemigo, y esa es la tarea de él: desordenar lo que Dios ha ordenado. Es decir, tratar de mover las piezas de tal manera que se pierdan posiciones, que se pierda el entendimiento de los dones y que se pierdan las buenas relaciones entre la congregación. Entonces yo me daba cuenta que dentro de las cosas que enseñaba Pablo, hablando de doctrina, también habían algunas cosas que él hablaba, tal vez no tanto desde el punto de vista doctrinal, aunque sí afectan, pero que yo debería de enseñarle a usted. Y hoy le quiero enseñar, si me da tiempo, 9 cosas que yo considero que son vitales para que el crecimiento de nuestra iglesia se dé, y se dé en orden. Porque todo crecimiento desordenado, y se lo voy a poner desde el punto de vista médico como para ejemplificarlo, hay, por ejemplo, el crecimiento ordenado de las células nos da a nosotros vida. Diga: vida.
Pero el crecimiento desordenado celular de las células que componen nuestro cuerpo nos da a nosotros muerte. Porque los cánceres que se dan, que por cierto hay una epidemia tan grande en el mundo de cáncer, se dan por consecuencia de células que se multiplican en desorden y demasiado aceleradas. Es decir, una célula tiene su mitosis, ¿va? Y tiene se duplica, claro, pero tiene su tiempo. Pero cuando una célula se multiplica, llega un momento donde el órgano se llena tanto de células que se crea un tumor o un quiste que puede sin duda alguna ser cancerígeno por causa del crecimiento acelerado y desordenado de unas células. Entonces nuestro crecimiento, hermano amado, debería de ser en orden. Y estas 9 cosas que yo le quiero compartir, Pablo las escribió como rogándole a la iglesia. O sea, para que se den cuenta en qué espíritu vengo hoy, va. Porque en la mañana venía con el machete desenvainado yo, hermano. Pero ya cuando predico, digo, no, Señor, ya tengo que guardar el machete. Y ahora sí, a enseñar la palabra, va. Porque en realidad, hermano amado, lo que yo quiero es que en esta iglesia las cosas se hagan bien y con excelencia. Yo no quisiera pastorear una iglesia donde las cosas las hagamos con mediocridad, o las cosas las hagamos al ahí se va, sino que todos nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo para que nuestra iglesia, esta casa de Benecer que está creciendo en Ciudad Juárez, sea una de las iglesias más excelentes de la ciudad. No por lo que tengamos, que como somos excelentes porque tenemos aire acondicionado en el salón de niños, somos excelentes porque tenemos un cunero donde los niños pueden estar y cambiarles los pañales. No, somos excelentes porque las cosas que hacemos las hacemos con excelencia y no nos acostumbramos a hacer las cosas, dirían en mi país, al wishy-washy. Wishy-washy es hacerlo al ahí se va. Entonces, yo le puse a este tema los ruegos del ministro. Los ruegos del ministro. Porque hay una diferencia tan grande y tan abismal entre una petición y un ruego. Porque una petición se puede hacer, pero el ruego denota un tono de humildad y un tono de súplica, que es como que dice, mira, no es que le digas a tus hijos, tráeme las tortillas, esa es una petición. Pero cuando vos venís y le decís, mira, te ruego, te suplico que hagas esto, estás involucrando tu corazón y como ministro estás poniendo tu corazón a un nivel de humildad que aunque pudieras pedirlo, o tal vez no solo pedirlo, sino ordenarlo, el apóstol Pablo lo rogó. Yo tenía un amigo allá en Guatemala que era bien masacre, hermano, porque sus papás le decían, nunca ruegues a nadie. Y así lo educaron. Yo no sé si le conté esa historia de que nosotros, hermano, me daba mucho coraje porque cuando él llevaba su sanguchito a la merienda en su loncherita, un sanguchito bien rico, hermano, yo le decía, ¿me das? Y él me decía, no. Dame, le decía yo. Porque es que uno en algún momento ha rogado, hermano, ¿verdad que sí? Se tiene uno que humillar, hermano. Uno ruega, no seas mala onda, dame una mordidita, le decía yo al sanguchito de mi amigo. No te voy a dar. Dame. Eso era rogar. Y cuando yo llevaba mi sanguchito, me decía él, ¿me das? Y yo dije, hoy sí le voy a pagar con la misma moneda. No. Bueno, y se iba. Y yo decía, ¿pero por qué no me ruega? Si yo sí le rogué de su sanguchito, ¿por qué él no me viene a rogar? Porque para rogar, para hacer una súplica, se necesita humillación. Y el problema de nosotros, yo le vengo a hacer ruegos, igual que Pablo lo hizo. El problema de nosotros es que nosotros hemos crecido con tanta autosuficiencia y con tanto orgullo que se nos olvida que dentro de las cosas que la Biblia menciona, no solo está la oración, que la oración pide, sino también están los ruegos y las súplicas. Quiere decir que delante de Dios sí espera que le pidamos, pero también espera que le roguemos y que le supliquemos. Y que no importa cuánto nos tengamos que humillar, seamos capaces de venir delante del trono de Dios para decirle, Señor, escucha esta petición, te la vengo pidiendo con todo mi corazón, necesito que me ayudes, por favor, Señor, te lo suplico. Y aunque tú te veas rogón,
Esa es la actitud que Dios espera de nuestros corazones. Pero entonces yo quisiera hacerle a usted 9 súplicas, 9 ruegos, para que nosotros estemos en la misma sintonía y que nuestra iglesia avance de una manera preciosa hacia el propósito que Dios tiene para nosotros en esta ciudad. Yo creo que, hermanos, de veras le digo algo, ya se está oyendo más de Benecer acá. Solo un gloria a Dios, no sea así, hombre. Y no solo, yo no lo digo solo, ay, bueno, Benecer, no, sino es que se está oyendo más del Señor Jesús y de la palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, yo creo que eso para mí es una gran bendición. Y esas palabras de súplica y ruego expresan una actitud de humildad. Entonces, como le puse al tema los ruegos del ministro, quiero que vea en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Esto lo escribe el apóstol Pedro y Pablo. A los dos los estudié y dice: amados, ábralo ahí, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Mire qué tremendo. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire lo que dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras buenas. Yo le pido al Señor que me ayude para compartir este mensaje. Entonces aquí está una de las primeras súplicas ministeriales que nosotros deberíamos de hacer, y quiero que preste atención, porque esta súplica tiene que ver con una petición que le estoy haciendo yo como pastor, de una manera humilde y de una manera como un tipo de ruego, pidiéndole a usted y a su familia que se abstenga de los deseos carnales. Ahora, mire, la palabra abstenerse es que uno puede tener acceso a algo, pero por voluntad propia no lo tiene. Es decir, usted me pone a mí mis 4 hamburguesas y tengo acceso a ellas, pero yo en mi mente digo, me voy a abstener de 3 de ellas, me voy a comer solo una, pero aunque puedo comerme las otras 3, de principio o de voluntad propia, yo digo, no lo voy a hacer porque me puede hacer daño, me puede enfermar. Entonces, cuando hablamos de esta primera súplica, es una súplica que el apóstol Pedro le hace a sus ovejitas diciéndole: le suplico que se abstengan de todo tipo de deseo carnal, de todo tipo de asunto que los pueda llevar la carne, porque el asunto con la carne es que todo aquel que siembra en la carne finalmente cosecha en la carne, y todo aquel que siembra en el espíritu finalmente cosecha en el espíritu. Pero lo terrible es que nosotros y en nuestras cosechas sufrimos demasiado, porque al momento de estar sembrando nosotros no tuvimos el valor o la voluntad para poder abstenernos de todo aquello que nos iba a traer mal resultado. Mire, de veras le voy a decir algo. Yo le comenté a usted que yo sembré en una parte de mi casa, sembré pasto. Sí, yo sembré pasto y me fui a asesorar en varios lugares, y en varios lugares me dijeron, solo quiero poner este ejemplo con respecto a la siembra y la cosecha, porque hay que abstenernos de las cosas carnales. Entonces me recuerdo que yo fui a averiguar varios lugares y yo le dije, mire, ¿cuál es el mejor pasto? Y entonces en un lugar así medio bonito me dijeron, no, mire, aquí el pasto es que nosotros usamos es de semilla. Y entonces nosotros vamos, le preparamos el jardín, lo tiramos y el pasto se lo vamos supervisando, y al mes más o menos usted ya tiene todo el pasto listo. ¿Y cuánto cobra? Y me cobraba muy caro el metro cuadrado. Y entonces me fui a otro lugar y me dice, no, aquí el pasto es por rollo, me dijo. ¿Y cuánto cuesta? Como 120 el metro cuadrado, mucho más barato. Bien dicen por ahí que lo barato sale caro, hermano. Y yo, amén. Y después llegué otra vez con el otro, porque ahí vendían también, ¿cómo se llama? Eso de fertilizante y todo. Le dije, mire, allá me están dando el pasto a este precio. Y me dijo él, sí, pero ese pasto lo traen de allá de la carretera de Juárez Porvenir, y ese pasto no sale bueno.
Pero yo dije, se me hace que le está haciendo campaña negra al otro más barato. Y dije, no le hice caso a usted. Y me voy a meter con el de rollo. Y sí me lo siembran. Y hermano Rafita está de testigo, hermano Artemio está de testigo, que en cuanto me doy cuenta, como a la semana se veía bien verde, bien bonito. Dije, qué lindo, le tomé una foto, hermano. Dije, qué pasto más hermoso. Y como a la semana, hermano, estaba llena de esas plantitas que tiran toritos. ¿Verdad, Rafita? Vos estás de testigo, Hasta Rafita me mandó un mensaje, pastor, porque él llegó a arreglar ahí un día y me dijo, pastor, y cuando yo llegué estaba más alto en la maleza que el pasto. Y hermano, y entonces llego yo, ya no fui con donde la compré, sino que llegué con el cuate del pasto bueno. Me dijo, no, tiene que quitar todo y volver a sembrar. Y dije, no, yo no voy a hacer eso. Entonces quítelo y arránquelo. Llevo 4 meses, hermano. Cada vez que riego, arrancando maleza y sigue saliendo. Y llegué a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué sigue saliendo maleza? Si ya la arranqué, me dijo, lo que pasa es que allá hay mucho ganado, mucho burrito, mucha vaquita, mucho caballo. Entonces ellos van y defecan en el pasto y pues traen toda la semilla de la hierba que se come en el desierto y pues ahí la dejan. ¿Sabe cómo se hubiera arreglado el problema? ¿Sabe cómo se hubiera arreglado el problema? Arrancando la maleza. No, hermano, hasta compré un antimalezantes, no sé cómo se le llama que le echas así, spray, ¿cómo es? Herbicida. Y hermano, me eché el pasto, hermano. Yo le eché, ay sí, maleza, te mueres, decía yo, iba a echarle herbicida. Y cuando sentí, la maleza siguió viva y el pasto muerto. Pero el problema si hubiera acabado si yo no hubiera sembrado, cuando me dijeron que no sembrara ese pasto. Y me lo dijeron, hermano. Entonces vengo yo y leo en la Biblia y dice Pedro, hermanos, absteneos de todo deseo carnal. Absteneos, les ruego, les suplico. Hermano, ahorita si le damos acceso a algún deseo carnal, alguna obra de la carne que nos llame la atención, le puedo asegurar que como estamos viviendo en los tiempos finales, esa semilla mala va a germinar y nos va a destruir la vida. Es una de las súplicas que veo al apóstol Pedro decir, por favor le ruego. Y no estoy diciendo que se lo pido ni se lo ordeno, sino que le ruego que evite cualquier tipo de obra carnal que le pueda traer consecuencias negativas en el futuro. Pastor, ¿y a qué se refiere? Pues aquí la Biblia dice sarquicos, que es todo lo perteniente a la carne, todo lo humano, todo lo animal. ¿Sabe qué me interesó? Que en el Strong Concordance dice todo lo que es irregenerado, que te abstengas de eso. Todo lo que no lleva de un proceso de regeneración, que te abstengas de eso. Pastor, póngame ejemplos, con gusto. Dice Gálatas 5:19, estoy en lo primero, es el primer ruego, la primera súplica. Bájale a la carne. Y estas son las obras de la carne que son manifiestas. Mire con cuál empieza: matrimonios, adulterio, es que hermano, ningún pecado que sale a la luz empieza grande. Todo pecado que sale a luz y que nos destruye empieza chiquito, porque empezó como una semilla. Cuando ya explota todo el asunto es cuando se fortaleció el pecado, se convirtió en iniquidad y el Señor lo evidenció, a veces para misericordia o a veces para perdición de la persona, porque al final de cuentas sembró mal. Pero dice adulterio, diga adulterio. Miren, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. No me vaya a salir usted con que se va a hacer una limpia. Ay, pastor, es que allá del pueblo donde yo vengo, allá en el rancho grande, allá donde vivía, me enseñaron que con chilca, así en Guatemala lo hacían, con hoja de chilca, y me la pasaban así por todo el cuerpo. Nadie me podía hacer ninguna brujería. No, sembraste mal. Pensaste que era para tu protección y le abriste la puerta a la hechicería. Te va a venir a destruir. Todas las obras de la carne, mire, dice borracheras. Me quedé en enemistades.
Mire, pleitos. Hermano, por favor, te suplico, te lo ruego, te lo imploro y me humillo como ministro a decirte, ya no te pelees. Ya no te pelees. Hermano, cuando uno tiene esa parte de la carne activada, cuando uno tiene esa parte del pleito así bien vigoroso, uno come de pelear, hermano. El pleito es el alimento. Cuando alguien tiene el adulterio es el alimento. Cuando alguien tiene idolatría es cuando tiene hechicería es el alimento. Pero cuando uno, hermano, yo me recuerdo que yo le he contado a usted que yo era medio peleonero. Hermano, cuando uno caminaba y andaba así en su fase así de versión, yo soy el que puede todo. Había muchachos que ni lo veían a uno y uno se paraba para decirle, ¿qué me ves? Y el otro va, yo no te estoy viendo. No, ¿qué me ves? ¿Que muy machito? ¿Qué? Muy machito. Hermano, cuando alguien tiene esa obra y la persigue, pelea por todo. Y como le dije a aquel que está como aquel niño de cri, ay mamá, me duele la muela. No, así no era, me duele mi diente era, ¿va? ¿Por qué traen la leche caliente? Y pues, mira, esta María siempre trae la leche muy fría. Al niño le gustaba pelear. ¿No será que está sumergido muy constantemente en pleitos? Entonces viene el ministro y te dice, te ruego que te abstengas. Porque, hermano, todos podemos hacer esto. Yo le decía a alguien, mira papá, le decía yo, para pecar, todos podríamos pecar en un minuto, pero para santificarnos se necesita de una vida completa. Entonces nosotros podríamos decir, yo sí puedo pecar, yo sí puedo fumar, yo sí puedo ir a tomar, yo sí puedo ir a una fiesta, yo puedo hacer esto, puedo ir a bailar, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y puedo tener otra mujer, puedo tener otro varón, puedo pelear, puedo hacerlo, todo lo puedes hacer, claro. Pero lo que la Biblia te dice es, abstente, porque tu resultado después de tanto que seguís en lo mismo, no va a ser bueno, y vas a sufrir. Mira esto pues. Celos. No, yo aquí podría decir un tema completo, celos. No voy a detenerme ahí, porque aquí no hay nadie celoso, diga amén. Gracias, Padre, porque nadie aquí es celoso. Aleluya. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, con las cuales os amonesto, decía Pablo a los Gálatas, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primer ruego, abstente, te lo suplico. No cedas a tu carne, lucha, batalla, pelea, repele todo tipo de instinto que te lleve a querer tomar o comer del alimento que comías antes y que te hizo la vida imposible y que te trajo de trancazo en trancazo. Sal de esos ciclos y tú puedes con la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos con el segundo ruego. Porque hay otros que encontré que en Judas decía que la arrogancia también es algo carnal. Hay otro que dice la mentira. Hay otro que pues el robo, los engaños, los deseos engañosos. Bueno, hay que revisarnos, ¿va? Pero mira esto pues. Segundo ruego y súplicas. Y todos estos 9 cosas que le quiero decir nos van a dar orden. Si queremos ordenarnos. Porque hermano, a veces uno está con los niños, ¿va? Ordene su cuarto. Ya lo ordené, como yo le decía a mi papá está ordenado, pero si tenés ahí todo tirado, no, es que dentro de mi desorden yo tengo mi orden. Yo sé que mi chancla está ahí debajo y la otra está allá en la regadera, así que yo sé dónde están. Pero si uno no quiere ordenarse, no se ordena, hermano. Ok, Hebreos 13:22 dice, os ruego, otra vez, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Aquí este es interesante. Orden en la iglesia. Y viene el apóstol y le dice,
les ruego, les suplico que aguanten cuando los regañan. Que soporten la palabra de exhortación. Esa palabra de exhortación es una palabra, hermano amado, que viene a nosotros a confrontarnos en algunas ocasiones para decirle a la gente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y para dar una dirección como pastores de si lo que estamos haciendo está correcto o está incorrecto. Y al momento que nosotros venimos a dar una palabra de exhortación, nunca va a ser para destruir a una persona, a una oveja, sino para volver a encarrilarla y que haga las cosas de una manera más excelente. Y entonces, hermano amado, la palabra exhortación, yo no sé, hermano, tal vez tú no creciste en una casa, pero yo quisiera que me ayudara a predicar y que me dijera cómo era la palabra exhortación en tu casa. ¿Quién me puede ayudar? O así al dedazo. ¿Cómo era la palabra exhortación en tu casa? Aquí hermano Crescencio dice que es una mirada. Con una mirada lo tenían a uno quieto, ¿ah? ¿Cómo era la exhortación en tu casa? Pero yo te aseguro que en algún momento te llamaron la atención. Y generalmente, de la manera en que reaccionabas en tu casa, reaccionas aquí en la iglesia. Si a ti te gusta, mira, por favor, no me vas a decir, pastor, a mí como me gustaba cuando mi mamá me regañaba, cuando mi papá me llamaba la atención, cuando me decía, ala, pastor. No, te aseguro que eras testarudo. No, pues ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y tú qué? ¿Sí o no? Usted sabe que cuando a uno le llamaba la atención no era algo agradable. No era algo de que, sigue regañándome. Algunas veces, si tenías humildad, aceptabas. Tienes razón, papá, perdón. Si eras humilde. Pero si no, sí, hombre, ya te escuché, ya, no quiero oír nada. Y te ibas. ¿Sabe cuál es el problema? Los seres humanos no estamos preparados anímicamente para que alguien nos exhorte. Y por eso viene el apóstol en Hebreos y dice, les suplico que la soporten. Porque cuando viene ese tipo de palabra, que no es una palabra 100% amor, ¿verdad?, sino que es una palabra dura porque estás haciendo las cosas mal o porque puedes mejorarlas, la gente se hiere y se ofende. ¿Está conmigo todavía? Pero el orden, hermano amado, el orden implica eso. No podemos estar tratando a nuestra iglesia con pincitas. Es que, mira, viene, pero le toca ministrar. Es un ejemplo. Aquí todos vienen bien guapos, pero viene con los pantalones rotos, con la camisa hasta el ombligo, porque quiere mostrar el pelo en pecho. Y, no, pero mejor no le digamos nada porque se puede ofender. Que la Biblia nos enseña, yo encontré 9 ruegos que hicieron los ministros y el primero es, tienes que soportar cuando alguien te llama la atención, que está en autoridad. Usted dirá, bueno, pastor, a usted sí se lo recibo, pero a los servidores no. Pero si los servidores son representantes del pastor. A veces los servidores le dicen a los hermanos, hermano, no meta Coca-Colas aquí por favor, al templo. Luego se manchan las sillas, no meta papitas, no coma chicle. Y ahorita todos se lo tragaron, ¿va? Por favor. Y los hermanos se ofenden. No podemos, hermanos amados, por favor les suplico, no podemos ofendernos por causa de una palabra de exhortación. Mire cómo va ordenando el apóstol todas sus iglesias. Es decir, si una vez la pastora o yo te llamamos la atención por algo que hiciste mal, solamente enderezá y listo, hombre, y sigamos adelante. Pero hermano, aquí lo que dice es que hay que soportar. La palabra exhortación. La versión Nueva Internacional dice, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación,
ya que les he escrito brevemente, recibir bien una palabra de exhortación. Mire este siguiente versículo. Efesios 4:1. Está conmigo, diga amén. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Mire qué lindo esto. Con toda humildad y mansedumbre. Subraya esta parte, dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con humildad, mansedumbre, y dice: soportándoos unos a otros con paciencia en amor. Hermano, en alguna ocasión dije: ¿cómo me gustaría no tener problemas con nadie? Si algo a mí me estresa, hermano, es tener problemas con gente. O sea, no es de que ande buscando a ver con quién me peleo, con quién discuto No, a mí me pone mal tener problemas con alguien. Puede ser que en algún momento, por algún tipo de problema, incluso hasta el sueño se me va, hermano. Porque generalmente digo yo, cuando pasa con una oveja, yo digo: ¿qué hice, va? ¿Qué hice? Entonces me quedo pensando, tal vez yo fui el culpable, hice algo que no estuvo correcto. O cuando es con otra persona, pues por la incomodidad, por la molestia. Pero viene y el apóstol empieza a rogarle a los efesios y le dice: caminen como es digno de su vocación. Y dice: sean humildes, sean mansos y aprendan a soportarse los unos con los otros. Yo diría: ¿sabes cómo? Le digo a mi esposa una vez: ¿sabes cómo se podrían acabar todos los problemas del mundo? ¿Cómo? Que nos fuéramos a vivir en solitario, uno a Alaska y otro al Polo Sur, y que no veamos a nadie, porque como ya no te relación con nadie, ni modo que te pongas a pelear contra ti mismo, aunque hay algunos que sí lo hacen, ¿va? Que son tan problemáticos que hasta consigo mismos se pelean. Pero aquí lo que la palabra de Dios dice, y estoy hablando de orden en la iglesia, es: aprendamos a soportarnos los unos a los otros en amor, porque eso es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Hermano, perdóneme, aquí hay más de no sé cuántos temperamentos diferentes, no sé cuántos diferentes tipos de caracteres, no sé cuántos diferentes tipos de culturas. Unos somos de Guatemala, otros de Monterrey, otros de Juárez, otros de Torreón, otros de Oaxaca, otros de La Laguna, de la comarca lagunera, otros de Veracruz, otros de Chiapas, yo no sé, de México, de DF hay también. Hermano, somos un mundo de diferencia. Y lo que yo le quiero pedir para seguir avanzando es: tenemos que soportarnos entre nosotros. Tenemos que soportarnos entre nosotros y que el amor sea el fundamento para que podamos aceptarnos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias. Porque hay algunos hermanitos que tal vez, que obviamente no son de esta iglesia, pero tienen la gracia de caer mal. ¿Y cuál es tu gracia? Caer mal, fíjese. Tiene una gracia tan especial para causar problemas, para caerle mal a otros. Y uno dice: entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de la iglesia? No, porque al lugar donde vayas va a haber caracteres, temperamentos y culturas diferentes también. El éxito de la iglesia y del ensanchamiento de una iglesia depende de la manera en que nosotros nos podemos tolerar nuestras faltas y nuestras deficiencias, sabiendo que yo soy un hombre y te puedo herir, y tú sos hombre y me puedes herir, y de esa manera en el amor poder cubrirnos, como dice 1 Corintios capítulo 13, cualquier tipo, multitud de faltas, soportándonos en amor. Mire todos esos versículos rapidito. Tenga paciencia, porque mientras que estemos en la tierra, imperfectos somos, tenemos que soportarnos. Pero este otro versículo en 1 Corintios 16, 15 y 16, 15 y verso 16, dice:
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Quedan 15 minutos. Os ruego, no, todavía no, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mira, ahí va otro ruego. Os ruego que os sujetéis. Por favor, no me haga explicarlo yo. Explíquelo usted. Víctor, ¿qué es sujetarse, brother? Te voy a acercar el micrófono nomás para que le digas a los demás. Según tu conocimiento teológico. Eso. Sujetarse es... Eso mero. No es acatar. Es como acatar una onda. ¿Qué es sujetarse? Ahora ya no me respondas vos porque ya sé que vas a responder. ¿Qué es sujetarse? ¿Qué dice usted? Obedecer. ¿Qué es sujetarse, hermano? Acatar, obedecer, someterse. Y viene y entonces acá el apóstol le decía a los corintios, fíjense, pues, como que había gente ahí, habían delegado a uno de los servidores, a varios servidores, y había gente que no le hacía caso. Y entonces Pablo tiene que escribir y decirles, les ruego, hermanos, que se sujeten a los que ayudan y a los que trabajan. Que si ellos dicen una instrucción, que nosotros la podamos obedecer, la podamos acatar, nos podamos someter, tengamos obediencia hacia las cosas que nos están diciendo. Hermano, la iglesia va a funcionar a medida que nosotros vayamos reconociendo la autoridad de otros. Si los que estamos aquí solo reconocen mi autoridad, la iglesia no va a crecer más. La iglesia no va a crecer más. Y cuando Dios traiga gente, no vamos a poder tener cohesión, porque van a esperar una orden, una instrucción solamente del pastor, cuando ya el pastor dio orden e instrucción a otros hermanos para que la dieran a otros. Así es como empieza a crecer una iglesia. Cuando empieza a haber un concepto real de lo que es la sujeción, y que no dice la gente, pues yo no me quito de aquí hasta que el pastor me venga a decir. Así, pues yo no muevo mi carro. Aquí no se puede estacionar, hermano. Yo no muevo mi carro de aquí hasta que el pastor me lo diga. Y hay una delegación. Hermano, el asunto es que a medida que nosotros vayamos reconociendo autoridad de los que ayudan y trabajan, nosotros nos vamos a ir afianzando, porque el que reconoce autoridad, la autoridad que reconoce le fluye a él y le fluye a la gente que lo va a seguir. O sea, yo no estoy hablando aquí de que, hermano, obedézcame todas mis chiflazones, pero las cosas que nosotros ponemos como instrucción son para obedecerlas, y a los hermanos que delegamos como encargados de un área o como encargados de un discipulado, hermanos, a ellos uno se le tiene que sujetar. Aunque no diga amén, solo 2 amenes subieron ahí. Hágame ese favor. Mire, son cosas tan sencillas, pero repito, la casa se va a ensanchar. Necesito explicarle cómo funcionamos. Hay veces que yo no voy a tener que decirle a usted qué es lo que se va a hacer. A veces que yo le digo a Artemio, que es el que me ayuda, o a mi esposa, que es obviamente mi ayuda idónea, ¿va? Mira, que se haga esto. Y yo le digo a los hermanos, ¿va? Y le decía a Tulio, mira, cuando se trate de cosas así de belleza de la iglesia, no me pregunten a mí. Yo no sé ni cómo combinarme, hermano. Hoy me quería venir con una camisa roja y mi esposa me dice, no va. Yo así, ¿no va? Pero cuando se trata de alguna inversión, algún gasto, pues entonces obras, consúlteme a mí. Alguna decisión ministerial, consúlteme a mí. Pero de todo lo técnico tenemos delegados. Hay que obedecer a los delegados. ¿Está conmigo acá? Va, sujeción. Mire, si usted obedece estos 9 súplicas, que yo no le vengo a ordenar, vengo a suplicarle, a rogarle. Si usted obedece estas 9 súplicas, la iglesia va a ir de gloria en gloria y victoria en victoria. Va a ver que qué bonitos vamos a crecer, y vamos a crecer unidos. Y al momento que nosotros empecemos a multiplicarnos en más iglesias, las cosas van a funcionar bien, porque tenemos una estructura de orden basada en la palabra de Dios. Hemos aprendido lo que significa sujetarse a una autoridad.
a todos los que sirven y a todos los que trabajan. Vamos con el quinto. Les ruego, dice ahí, 1 Corintios 4, 15 y 16. Porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que me imitéis. Es el 16, ahí dice, mire. Mire ese ruego, pues. Ok, por favor. Tengo que explicar porque esto ha sido causa de un problema para nuestro desarrollo. Porque aquellos que no entienden este principio, por no entenderlo, se burlan. Yo ahorita ya no. Pero antes me recuerdo yo que hermanos empezaban a predicar y empezaban a tomar palabras o estilos o formas en que yo enseñaba la Biblia. Y entonces sus mismas esposas a veces le iban a decir: ay, sí, ahora te crees el pastor, quieres predicar igual que él, hasta te ríes igual que él. Y esa burla hacía que esos varones frenaran su crecimiento y su desarrollo. Pero escúcheme, cuando yo llego a una iglesia a predicar y yo predico y enseño y me dicen: este tiene la gracia de su apóstol, este tiene la palabra de su apóstol, este es de Benecer, yo me siento dichoso de que he imitado al ministro que me cubre en lo que él ha imitado a Dios. Tenemos que tener una identidad ministerial. Por eso le dice: no me importa quién les enseñe, puede tener mis maestros, pero yo los reengendré, yo soy su padre. Así que como padre, al que deben de imitar es a mí. Sí, hermano, yo no puedo. Si algún día te hago predicar y después oigo tu predicación, le digo a todos, porque aquí todos tienen que predicar, y después me resultan con un estilo de predicación que no aprendieron acá. Está como aquellos salmistas, ¿verdad? Que cuando te hablan: ¿cómo estás? Bien, oh sí, Señor, oh sí, Padre, oh sí, te alabamos. Y dices tú: ¿estos escucharon mucho a Luis Miguel? ¿Dónde agarraron ese estilo? O sea, en nuestra casa de Benecer no cantamos así. Que no te dé vergüenza imitar a tu pastor y a los ministros de nuestra casa en lo que nosotros imitamos a Cristo. Por supuesto, en lo malo no. Pablo decía: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, pero en lo malo no. Pero yo lo que sí quiero dejar es un precedente de que, hermanos, si aquí salen pastores y salen predicadores, tienen que predicar igual a su pastor o mejor. Hermanos, a mí, por ejemplo, yo se lo digo personalmente, a mí me bendice que me digan: este es de Benecer, este conoce la palabra, este predica y enseña la palabra, viene de allá de la casa de Benecer, porque ahí me engendraron, entonces me tengo que parecer a ellos. En las muecas, en las palabras, en la forma de enseñar. Si usted se da cuenta, algunos en el retiro de jóvenes me decían: Alex, que ustedes tres, porque predicó el pastor Luis, el pastor Álvaro y prediqué yo, como cada uno es diferente, pero como traen una misma forma de enseñar. Pues así nos criamos. Tenemos, hermanos amados, que parecernos al Padre de los cielos, diga amén. Pero también a un Padre del alma, en lo que Él está haciendo para parecerse al Señor. De esa manera vamos a ser hijos con identidad. Y si se burlan de nosotros, algunos de nosotros cuando estamos aquí usamos velo, y cuando estamos en otro lugar no lo usamos porque nos da vergüenza. Y entonces, y no es nuestra identidad, pues, no es algo que hemos aprendido acá. ¿Por qué lo negamos? Si tenemos una identidad de casa, que deberíamos de estar orgullosos de que Dios nos ha dado a nosotros una unción diferente a otros. Y no estoy diciendo que lo de otros no es bueno, simplemente estoy diciendo que a cada quien Dios le reparte de acuerdo a lo que necesita. Y acá en nuestra casa nos ha dado cosas lindas. Aunque no diga amén, necesita convencerme un poquito más. El Señor nos ha dado cosas lindas. Aleluya, denle un aplauso al Señor.
Pablo decía a los corintios, es que miren el orden, todo el orden. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. Mire este otro, rapidito. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como que los corintios tenían, la mayoría los encontré ahí, hermano, que tenían problemillas, hermano. Dice que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Mire, os ruego, mire, yo cuando vi este tema dije, Señor, gracias porque tú nos vas a enseñar. Por eso tiene que apuntarlo y usted memorizárselo. Pero otra de las cosas en las cuales usted debe de esforzarse, y yo le vengo a suplicar y a rogar, es que se ponga de acuerdo con otros. Y que ese acuerdo nos lleve a estar en el mismo sentir y en el mismo espíritu, en la misma mente, en el mismo entendimiento. Aquí van a haber muchas cosas por las cuales estar en desacuerdo. Yo le conté a usted que en algunos momentos conocí a personas que si yo pintaba la iglesia de blanco, yo no estoy de acuerdo en que se pinte de blanco, se va a ensuciar. Tiene razón. Pintémosla la pintamos ya no de blanco, sino la pintamos no, primero es, yo no estoy de acuerdo que no esté pintada la iglesia. Bueno, pintémosla. Y pintamos algunas paredes de blanco. Yo no estoy de acuerdo en que la iglesia esté pintada de blanco porque se ensucia mucho y se ve feo. Bueno, tiene razón. Pintémosla de este color, que ya ni sé si es verde, amarillo, yo no sé qué color es, ¿verdad? Creo que es una mezcla de pintura, pero pintémosla pues. Luego, yo no estoy de acuerdo que le hayan pintado así porque parece cárcel. Cuando me di cuenta, no estaba de acuerdo en nada. En nada. Hacíamos con los niños algo, no estoy de acuerdo. Lo dejamos de hacer y no estoy de acuerdo. Total, todo era en desacuerdo. ¿Y sabe cuál es el problema cuando hay desacuerdo? El desacuerdo trae división. Y en la división no fluye el Señor como debería de fluir. Mire, venga usted un día, se lo voy a poner de esta manera. Venga un día usted a la iglesia peleado con su esposa. Y usted me va a decir, ay pastor, qué rico, fíjese cómo fluir en la alabanza. Mentira. Mentira. La división que traes te estorba para que Dios te hable y Dios te ministre. Por eso dice la Biblia que los varones deberíamos estar a cuentas con nuestras esposas y bien con ellas, por no sea que nuestras oraciones sean estorbadas delante del Señor, porque todo tipo de división genera un freno para que la presencia de Dios fluya. Y como estamos ordenando la casa en nuestro ensanchamiento, lo que le quiero decir es, hay que ponernos de acuerdo. Hasta para los uniformes, hermano, de la danza y de la alabanza. Hermano, hasta me contaban los hermanos, hermano Tulio me decía que iban a poner voces, que primera, segunda, tercera, cuarta y retroceso o reversa, no sé cómo es el asunto de las voces, pero hasta para las voces. No, yo quiero primera, no, yo primera, no, yo primera, yo según, y no hay manera. ¿Está conmigo acá? Diga conmigo ponernos de acuerdo. Voy rapidito, ya voy 5, déjeme, voy, necesito avanzar. Me quedan 4 minutos. Ya no voy a terminar, ¿va? Dice Romanos 16:17, dice, os ruego, hermanos, otra vez el apóstol Pablo, que os recatéis de aquellos que causan entre vosotros divisiones y escándalos. Esta es por otra razón, porque enseñan contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice ahí, evitad su compañía. Lo vamos a leer otra vez. Miren la súplica. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La versión que yo tengo es evitar su compañía. Mire, deme 1 minuto y medio para explicarle 40 segundos para explicar el otro, 40 para el otro y 25 para el último. Y terminamos. Hay muchos que no comparten lo que nosotros enseñamos. Yo estoy de acuerdo que haya personas que no compartan lo que nosotros enseñamos. Y esto no pasa solo en Ebenecer.
Esto pasa entre los bautistas y metodistas, entre los metodistas y pentecostales, entre los pentecostales y presbiterianos, los presbiterianos y los apostólicos, entre los apostólicos. Hay un montón de pensamientos teológicos, ok. Pero una cosa es no estar de acuerdo con lo que se enseña en una iglesia, a otra es atacar la enseñanza que se está dando en esa congregación. Al menos yo nunca usted va a escuchar de mí que yo ataque a otra denominación, a menos que realmente estén predicando una herejía, pues. Si están predicando una herejía, por supuesto que me voy a parar aquí para decir, esto no está bien. Pero si ellos tienen un pensamiento de que, por ejemplo, yo me junté a comer con un pastor y él me decía, mira, nosotros nos vamos a quedar en la gran tribulación. Y yo le decía, no, gracias. Cruz, 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 que se va el diablo y que venga Jesús. Dije yo, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Nosotros no nos quedamos. Mira, es que la Biblia dice que es necesario que después del sufrimiento nosotros seamos salvos. Claro, pero es un sufrimiento ligero, porque Pablo decía que es un sufrimiento ligero y que no se compara con la gloria que va a venir sobre nosotros. Y ahí empezamos a platicar y no estuvimos de acuerdo. O sea, él quedó diciendo que él y su iglesia se va a quedar en la gran tribulación. Yo dije en mi mente, gracias a Dios, Señor, que yo no me congrego ahí. Ni usted va, ni usted. Porque él dice que les empezó a decir a los hermanos que juntaran botellas de agua y que, imagínense, hermano, entonces por gusto pagó Cristo en la cruz. Entonces no quedamos de acuerdo. Yo decía, nosotros vamos antes, bro, parto sin dolor. Mira Apocalipsis capítulo 12, mira, y él tenía sus versos. Claro, son pensamientos diferentes. Pero otra cosa sería que yo llegara a su iglesia a decirle a su gente que no estoy de acuerdo con eso y que los esté llamando. Mira, eso de que nos quedamos a la gran tribulación, eso no es de Dios. Eso es del diablo, y que le esté fastidiando a sus ovejas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Digamos que a veces entre pastores podemos recatarnos un poquito más, pero a veces entre ovejas nosotros mismos contradecimos lo que se enseña en la congregación donde nosotros nos congregamos. Ay, el pastor dice que hay que diezmar. Yo no creo que eso sea bíblico. Y después en el Face tirando mensajes, va, el diezmo no es bíblico, era solo para el Antiguo Testamento. Y yo enseño aquí cada domingo que el diezmo es bíblico. Entonces, ¿qué estamos? Y pues me llamó el hermano Sutanito, la hermana Sutanita, y me dijo que el diezmo no es bíblico. El velo es legalismo, el velo no es de Dios, el velo tal cosa. Espérame, o sea, estamos en lo mismo, porque si tenemos doctrina dividida entre la iglesia no vamos a crecer. Si hay doctrina dividida, ahí está diciendo, pues, no podemos crecer. Pastor, pero hay cosas que yo difiero de usted. Amén. Pues vamos a pedirle al Señor que si yo estoy equivocado, el Señor nos lo muestre, porque Él es bueno y es fiel. Y si tú estás equivocado, te lo muestre a ti. Pero no andes disipando tus desacuerdos por todos los demás, porque tal vez otros sí tomaron como una verdad que nos vamos antes de que venga la gran tribulación, porque así está escrito. Porque dice que nosotros vamos a ser aquellos que son arrebatados hacia las nubes en una brisa de ojos. Yo lo creo, hermano, yo creo en el rapto. Ellos no creen en el rapto. Yo lo predico, yo le enseño. Perdón que se haga tanto énfasis, ya me pasé 1 minuto 32 segundos. Nosotros nos vamos. Y lo que enseñamos acá, con una base y un fundamento bíblico, yo no le estoy pidiendo que lo acepte si no lo ha estudiado. Pero si usted lo estudió, tiene que venir conmigo a decirme, la Biblia dice. Y tiene que venir preparado para decirme a mí, como lo menos unas 5 o 6 versiones. Pero si no aceptas una verdad y solo porque así no te enseñaron a ti o porque no estás de acuerdo, eso no es de Dios. Diga conmigo, misma doctrina. Y usted sabe que yo no lo digo por pelear, porque peleonero no soy yo. Lo que estoy evitando es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Os ruego que no se enseñe otra cosa que no sea la doctrina que hemos enseñado. ¿Está conmigo? Diga amén. Una más. Ay, Señor. Romanos 15:30.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mire la súplica del apóstol a los romanos. Les ruego que me ayuden orando por mí a Dios. Usted sabe que sus oraciones, mis oraciones por usted son valiosas, pero las oraciones que usted hace por mí, por mi esposa, la pastora, y por mis niños, son valiosas también. Pablo decía: orad por mí, no sea que yo, siendo heraldo, venga después a ser eliminado, porque generalmente el anuncio que uno da lo convierte a uno en un objetivo del diablo para atacarlo a uno en lo que uno predica. Así es esto. Y de alguna manera yo creo que el Pablo lo decía porque él sabía que el pueblo que lo seguía y la oración que pudieran hacer ellos hacia él generaban protección y bendición sobre él. A mí me llama mucho la atención que cuando Pedro fue liberado de la cárcel, dice la Biblia que en la casa de Rode estaban orando por él. Yo digo, será, como no dice nada la Biblia, yo le dije al Señor: ¿será que esa oración movió tu corazón para liberarlo? Pero de alguna manera, hermano, yo lo que le quiero pedir y suplicar también es que mientras que vayamos extendiéndonos y creciendo como congregación, que no se olvide de nosotros en sus oraciones, aunque sea cuando ore por los huevitos fritos. Padre, gracias por los alimentos. Y bendice a mi pastor. Amén. No, pero agreguémosle: en el nombre de Jesús, amén. Cuando se vaya a dormir, Señor, Padre, gracias te doy por todo, y dale palabra a mi pastor. Síguele dando revelación a mi pastor, que él pueda venir, Señor, con una palabra fresca desde el cielo. Hermano, yo lo que le estoy pidiendo como súplica, como ruego, es: ore por mí. Ore por mí, se lo suplico. En un proceso como el que estamos, dice la Biblia que el enemigo busca cómo herir al pastor para que las ovejas sean dispersadas. Si hiere al pastor, dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, desarrolle esa oración por los pastores. Dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que se presenten completos delante de Dios, que se presenten llenos delante de Dios. Les ruego que cuando vengan a la iglesia no presenten sacrificios mutilados, sino que se den por completo delante del Señor, porque eso, tu espíritu, alma y cuerpo, eso es agradable a Dios y es vuestro culto racional. Les suplico que cuando vengamos a la iglesia hagamos de esta reunión verdaderamente una fiesta para el Señor, un lugar donde nosotros podamos derramar nuestra vida, nuestro corazón, donde nos pongamos a cuentas, donde le huyamos al pecado, donde estemos dispuestos a buscarle. No vengamos por compromiso. Ese es el ruego de Pablo. Dice: mire, le ruego por la misericordia de Dios que si se presenten delante de Dios, se presenten completos como sacrificio vivo. No a la mitad. Ay, Señor, yo te alabo con mi mano, pero todo el resto de mi cuerpo ahorita no está aquí. Cuando vengamos, hagamos de ¿sabe qué? Yo le decía a los hermanos: ya, uno más, un versículo más y termino. Ay, Señor, ¿cuánto tiempo llevo, Arturo? 58. ¿Se dan cuenta, hermanos? 2 minutitos más. ¿Me los concedes, Fer? Por Fer, 2 minutos más. Aparte de los que tengo. Fíjense que con respecto a esto, yo les decía a los hermanos que la necesidad es algo que Dios usa para manifestarse con poder. Si el pueblo viene con necesidad, la respuesta va a ser de acuerdo a su necesidad. Si el pueblo viene pensando no necesitar, la respuesta de Dios va a ser de acuerdo a lo que no necesitamos. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, el hambre y la sed generaba que Dios supliera lo que necesitábamos. Entonces, por favor, les suplico que al venir aquí nos vengamos completos,
para ofrecer sacrificio a Dios y con un deseo y una necesidad tan profunda que haga que el Señor se levante de su trono y llegue a pelear por nosotros los que necesitamos que Él pelee por nosotros. Llegue a sanar a aquellos que necesitan ser sanados. Llegue a liberar a aquellos que quieren ser liberados y venga a arreglarle la vida a aquellos que necesitan que se les arregle la vida. Pero eso va a suceder hasta que la iglesia venga a este lugar con una verdadera necesidad de Dios, porque nuestra necesidad lo va a despertar. Así es como Dios se acuerda de nosotros. ¿Qué necesitas? ¿Qué pides de Él? ¿Qué suplicas de Él? A la medida que necesites, de esa medida Él te va a suplir. Completos, hermano. A menos, mire, a mí me gusta venir a la iglesia porque usted es el pastor. ¿Qué otra le queda? ¿Va? Pues tiene razón, ¿va? Pues sí, en realidad es que algunos la tienen fácil porque les pasa algo y dicen, me voy de iglesia, pero me pasa algo a mí. ¿Y a dónde me voy? Si esa es mi iglesia. Pues vámonos de la iglesia. No, espérate, soy el pastor, ¿va? Pero a mí me gusta venir a la casa de Dios. Lo disfruto estar con usted, alabar a Dios, adorar, predicar. Me gusta, no es un martirio. Y yo le digo, Señor, cada vez que me presente delante de ti, quiero presentarme completo. Con todo, así con mis defectos, mis errores, mis pecados, pero con todo aquí voy a estar porque te necesito, y hasta que no vea tu obra completa en mí, no voy a dejar de buscarte. Hasta que no vea que tú perfeccionas mi vida, todo lo que hago, no voy a dejar de buscarte. Y esa necesidad me mantiene vivo a mí espiritualmente, dependiente de Dios, y mantiene a Dios activo, obrando en mi vida. Último versículo, ahora sí, acompáñame tú. Preséntate completo. Segunda de Juan capítulo 1 y versículo 5 dice: y ahora te ruego, es el apóstol Juan, ponételo ahí, déjame leerlo en la pantalla, a ver qué versión tenés ahí, solo para conformar aquí, sí. Y ahora te ruego, está escribiéndole a una ovejita, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Ese es el último, lo dejé de último a propósito, ¿eh? Que os améis unos a otros. Que es diferente a que le había dicho antes, porque los dos antes era soporta a otros y no pelees. Pero no es lo mismo soportar a amar. Pues soportar es aguantar a otro, ¿a qué otra va? Pero amar habla de un sentimiento y de una acción, actitud que debe de nacer en nuestro corazón hacia los demás. Entonces aquí viene, dice, te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que tenemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ya voy a terminar, solo hay que decirle, eso lo he contado algunas veces cuando predico eso, que ¿qué es lo que más nos cuesta, hombre? Amar. ¿Cómo nos cuesta aprender a amar? ¿Cómo nos cuesta aprender a demostrar que amamos? Porque la palabra amor sale muy fácil de nuestros labios, ¿verdad? Cuando estamos conquistando a nuestra esposa, ay, yo te amo, yo también te amo. Y qué fácil sale esa palabra de la boca, pero qué difícil es demostrarla con nuestras acciones. Porque depende de lo que hacemos el uno con el otro para demostrar si realmente nos amamos. Y eso es lo tremendo, que ese es un mandamiento y una súplica, porque él sabía, el apóstol Juan escribió en 1 Juan también, de que aquel que no lograba amar a su prójimo era un mentiroso. Porque ¿cómo podía decir a él que amaba a Dios si no amaba a quien no veía, si no amaba a su hermano a quien sí veía? Sí, hermano, una de las cosas que decían de los discípulos del principio, decían, mira cómo se aman estos. ¿Qué hacían? No sé, va. No es que anden mire, hermano, no me va a ver usted la mano todo el día con usted ahí en el mall, va, todos abrazados los muchachos, va. Ay, cómo se aman ellos. No, habla de algo más profundo. Habla tal vez de una expresión, de un cuidado, de un amor genuino que nos lleve a cuidar los unos de los otros.
Que si alguien está pasando penas, estemos todos ahí. Si alguien está viviendo un momento de alegría, estemos todos ahí. Si alguien está faltando a la iglesia, que estemos todos ahí. Porque hermano, cualquiera diría, esa es responsabilidad del pastor. Claro. Y yo amo a las ovejas, claro también. Pero la pregunta es, ¿no será que podemos nosotros hacer una obra basada en amor, rescatando ovejas que tal vez se están extraviando? Yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente yo creo que sí. Está como aquel pastor que predicaba y decía, mire, todos los domingos predicaba el mismo tema, ¿va? Amados, amados los unos a los otros, como sea amado. Se me lo contó mi papá, eso lo repito, ¿va? Y después el otro domingo lo mismo, amados los unos a los otros, como yo sea amado, amados, amados. Y a 6 domingos seguidos el mismo mensaje, el mismo sermón. La gente se cansó, dijo, ¿cuándo nos va a predicar algo nuevo, pastor? Y él les dijo, cuando ustedes lo pongan por obra. O sea, como quien dice, no me voy a cansar de decirle y de rogarles, ámense los unos a los otros, porque este no es un nuevo mandamiento, sino un mandamiento que nos había dado el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume la ley. Y lo dejo de último para que le pidamos ayuda al Señor, y que estos ruegos que hoy le hice yo a usted como pastor, usted los tome en su corazón y caminemos hacia adelante. La iglesia va a crecer, diga amén si lo cree. Tenemos, hermano, la bendición y la cobertura apostólica. Usted es el fruto de lo que predicamos. Si usted viene aquí y le gusta la palabra, es porque esta es su casa y usted quiere adorar con nosotros. Tal vez ya nos tomó cariño a nosotros los pastores. Ay, qué bueno. ¿Cómo quiero yo a mi pastor? Jale el cachetito. Pero ahora el pueblo se tiene que amar. Los jóvenes entre ustedes se tienen que amar. Los niños, cuando los veo correr, digo, no te das cuenta, le digo a mi esposa, que qué curioso que los niños, los que van viniendo, tienen las edades de los nuestros. Como que qué lindo saber que van a crecer en una comunidad desde chiquitos, y que cuando sean adolescentes van a pasar por las mismas broncas juntos, pero con amigos cristianos. Las mismas tentaciones juntos, pero con amigos cristianos, con hijos de padres que se aman. A mí eso me emociona, o sea, saber que mis hijos no van a crecer solos, porque a algunos de nosotros nos tocó crecer en escuelas con amigos que no eran creyentes, y eso nos trajo para abajo. Pero ellos están haciendo lazos desde ahorita. Se tienen que aprender a amar, para que cuando ellos crezcan y se vean, sean como hermanos unidos. Y por qué no, tal vez alguno de ellos, no, mejor no, eso no lo digo yo. Padre, ven antes, Señor. Están muy chiquitos para pensar en eso. Pero lo que sí le quiero decir yo es, qué lindo saber que tienes una comunidad que te ama, pastores que te aman, y que ovejas que aman a sus pastores. Esa es la última súplica. Amémonos los unos a los otros. Que crezca. Cuando ames realmente a alguien, vas a ayudarlo, vas a soportarlo, vas a bendecirlo, vas a hacer un montón de cosas que no hacías antes. Esa es la razón de la iglesia: ser un núcleo donde Dios se manifieste, para que pueda soportar toda la acechanza del diablo, según lo que dice Gálatas. Vestidos con la armadura como un solo cuerpo. Si se lastima un meñique, se duele todo el cuerpo, porque somos un cuerpo en Jesús. Cierre sus ojos y déjeme hacer una oración. Pobre babasto quereré, y abra babase quereré. Hoy vengo a rogarte en el nombre de Cristo Jesús que te abstengas de los deseos carnales. Ahí en tu lugar. Bueno, no necesitas ponerte de pie, solo ahí en tu lugar. Basta ya, revisa tus obras. Estás en ciclos pecaminosos, problemáticos. Vamos, ya no comas el mismo alimento. Dios te está invitando a salir de ahí. Hoy te vengo a rogar y a suplicar que aceptes la palabra de exhortación. Hoy te vengo a rogar y a suplicar que tengas paciencia con los otros, con los bebés, tal vez con los que ya son maduros,
Hoy te vengo a suplicar que te sujetes a los que ayudan y trabajan en la casa. Te vengo a suplicar y a rogar que me imites a mí en lo que yo imito a Cristo. Te vengo a suplicar y a rogar que te pongas de acuerdo con aquel que se ha estado en desacuerdos. Te vengo a suplicar que evites a las personas que enseñen algo distinto a lo que nosotros te hemos enseñado. Te vengo a suplicar que ayudes nuestro ministerio pastoral orando por nosotros, por la pastora y por el pastor. Te vengo a suplicar y a rogar que te presentes completo cada culto delante de Dios y que no des ningún sacrificio a medias. Te vengo a suplicar y a rogar que nos amemos los unos a los otros a la misma magnitud y dimensión que el Señor nos ama. Que se acaben los chismes, que se acaben las murmuraciones, que pares a aquel que está hablando mal de tu familia, que no te prestes para dañar a nadie, sino lo que fructifique en nuestros corazones sea el amor. Hoy vengo profetizando un espíritu de unidad sobre la iglesia, un espíritu de unidad sobre los matrimonios, un espíritu de unidad sobre la juventud, sobre los niños. Señor, haznos ser ese pueblo que tú prometiste que íbamos a ser, porque no nos trajiste hasta acá para volver atrás. Nos has traído para poseer la tierra que tú nos has dado y nos has prometido. Y hoy, Señor, te pedimos que el mensaje llegue a Ciudad Juárez, que la palabra de verdad llegue a Juárez, a los 4 puntos cardinales, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, que se ensanchen los ministerios de Benecer, que hayan más obras, más ministros, que venga un tiempo de avivamiento, de la cobertura, Señor, y de la unción quíntuple, que se pueda ministrar con estas 5 unciones en esta ciudad con libertad. Haznos punta de lanza, Señor, para aquellos que ignoran los 5 ministerios, y que podamos tener esa unción. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos aferramos a tus promesas. Oh, brava basto quereré. Hoy es un buen día para pedir un cambio al Rey. Cántalo, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay necesita. Vamos, dile: Señor, que estos ruegos y súplicas lleguen a mi corazón. Lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, y habrá baba seca. Oh, que todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, hoy sello esta palabra. Haznos una casa, haznos uno, y que la oración que hizo Jesús, Padre, que ellos sean uno, como Él y tú eran uno. Haznos uno, una familia, una fe, un camino, una visión. Reprendemos la división, cualquier espíritu de división lo reprendemos en el nombre de Jesús, y lo que queda es un espíritu de unidad y protección de los unos a los otros. Somos una casa que va a ser bendecida. Dígame.